agradezco a la revista Prescriptia y a la maestra Libertad Bugambilla. Hizo el congreso más ambicioso del año, ¿sí? Ahora si no cansaron, así llegamos al final, ¿sí? Pues vamos a aburrir un rato. Yo quisiera ser muy breve. Mi materia es muy amplia y afortunadamente es un tema distinto. Todo el mundo es hiperprocesalista en estas épocas y el poco manejo de la ejecución. Me congratulo estar con jóvenes tan brillantes como el maestro Enrique Baez o Baldomero, que son muchachos que prometen mucho, y estoy seguro que van a ser la nueva generación en materia penal y en todas las materias de amparo que esperamos. Yo voy a hablar, bueno, la materia de ejecución es un tema poco explorado, muy, ¿cómo podemos decir? Gracias a Dios, porque eso nos permite a los que manejamos ejecución, pues tener más oportunidades, ¿sí? Yo cuando hice mi tesis doctoral en la UNAM, hace muchos ayeres, hablé de la pena de prisión en México. A mí me ha llamado la atención porque yo trabajé con un gran penitenciarista que ya murió, Juan Pablo Tavira Noriega, que yo creo que es un ejemplo de penitenciarismo en México, creó al Moroya de Juárez. Y de ahí él me dirigió la tesis y yo tengo el amor por la ejecución. El tema de ejecución ha tenido varios cambios y si bien es cierto en el 2008 hubo un cambio trascendental en materia procesal y de derecho penal enemigo, no menos hay que señalar la reforma que se tuvo al artículo 18 y 21, párrafo tercero, en materia de ejecución. ¿Cuál fue esta reforma? Pues simplemente que se judicializó la ejecución. El tema de ejecución era un tema totalmente olvidado, un tema penitenciarista, un tema arbitrario, un tema corrupto, y no lo digo yo, lo dice la propia exposición de motivos de la reforma constitucional del 2008, y en la cual, pues obviamente un traslado, un beneficio preliberacional, los estudios positivos sobre la readaptación social de aquel tiempo, todo se cobraba. Entonces todo esto estaba en un poder dictatorial, antes Direcciones Generales de Prevención y Readaptación Social, ahora órgano desconcentrado de prevención y readaptación social, todavía ni le cambian el nombre porque lo correcto es reinserción social, ¿sí? Y entonces el cambio que se tuvo en ejecución en el 2008 fue tan importante que no se esperó los 10 años que se tuvo en materia procesal, sino que se dio en 3 años. El quinto transitorio de la reforma del 2008 marcó una vacatio legis de 3 años, y esa vacatio legis nos llevó a la entrada en vigor en diversas leyes a nivel local, porque a nivel federal hubo un grave problema, no se emitió una ley federal de ejecución cuando estuvo obligada la Federación, el Congreso, para que el 18 de junio de 2011 se emitiera una ley federal de ejecución y se suplió con algo muy delicado que fueron acuerdos del Consejo de la Judicatura. Se emitieron 2 acuerdos que fue el 22 y 23 de 2011 y con lo cual se suplió una ley federal de ejecución y se crearon los jueces de distrito especializados en ejecución de penas. Inclusive hay que enseñarle al Consejo de la Judicatura un poco de derecho porque no son ejecución de penas, son ejecución de sentencias, porque no solo se aplican penas, sino también se aplican medidas de seguridad, ¿sí? Las consecuencias jurídicas del delito que aparecen en todos los códigos penales no solo habla de penas, sino también se habla de medidas de seguridad. Entonces, si bien es cierto, ha estado perdido el Consejo de la Judicatura y el Poder Judicial Federal en esta materia durante muchos años, y ha estado regulándolo a través de acuerdos del Consejo de la Judicatura, y entonces tenemos 3 tipos de jueces a nivel federal cuando debería ser solo uno. Bueno, estos acuerdos del Consejo de la Judicatura, pues tenemos aproximadamente 5 acuerdos del Consejo de la Judicatura y 3 tipos de jueces a nivel federal en materia de ejecución, cuando únicamente debería haber uno. Y los estados obviamente también han hecho lo propio, tienen leyes locales en el 2011 para que el 16, voy a ser un poco rápido porque me queda un poco tiempo, el 16 de junio del 2016 se emite una ley nacional de ejecución penal. Esta ley se emite por el desorden que había en materia de ejecución, la disgregación, las diferencias, percepciones que todavía no se logran superar a nivel estatal y a nivel federal en materia de ejecución, y entonces el 73, fracción 21 se reforma, apartado 6 se obliga a 4 leyes nacionales. Una de ellas es la Ley Nacional de Ejecución, que se emite el 16 de junio del 2016. Esta ley que obviamente un doctor que yo merezco mucho respeto, que es el doctor Sarre, Miguel Ángel Sarre, catedrático del ITAM, metió mano en esta materia
Y es una materia sumamente interesante, una materia muy importante, que mucha gente se sigue peleando en los procesos, cuando a veces podemos otorgar beneficios preliberacionales o lograr beneficios preliberacionales antes que obtener una sentencia absolutoria, obtener la libertad de nuestros clientes. La materia de ejecución no es una materia distinta. Desgraciadamente todo el mundo tiene un panprocesalismo y la materia del proceso en materia de ejecución, como lo señala el Código Nacional, el proceso de ejecución no es parte del proceso penal. El proceso de ejecución es un proceso autónomo que se regula por su propia ley, inclusive no tiene las características del proceso penal. Este proceso no es acusatorio, sino es adversarial. El que afirma tiene que probar. Aquí el Ministerio Público pierde las características del artículo 20 constitucional y ya no se convierte en un órgano de acusación, sino un órgano de legalidad, ¿sí? Entonces, en ese sentido, y viendo el proceso de ejecución, vemos que esta nueva ley me parece maravillosa. ¿Por qué? Porque es una ley hipergarantista en sentido positivo. Nuestro país ha estado muy apegado a la Organización de Naciones Unidas y dentro de ella hay unas reglas que, si bien es cierto, no son vinculatorias, sí son un parámetro, reglas mínimas en materia de sistema penitenciario, que son las reglas mínimas de la ONU para el tratamiento de reclusos. Entonces, en esta Ley Nacional de Ejecución se tomó en cuenta mucha parte de esas, o gran parte de esas reglas mínimas, que son reglas mínimas, es un estándar mínimo. Podríamos ir hacia arriba por las graves vejaciones y problemática que tenemos desde las prisiones en México. Como bien lo dijo Baldomero, y lo celebro, hizo una afirmación muy acertada. Desgraciadamente en nuestro país quisimos en el 2008 dejar al lado la prisión preventiva oficiosa y quisimos dejar al lado la pena de prisión. Pero si bien es cierto, en el 2016 la Ley Nacional de Ejecución nos vuelve a confirmar que la reina de las penas en México es la pena de prisión. Si revisamos la Ley Nacional de Ejecución, el 80 o 90% de la ley habla de la pena de prisión. Habla muy poco de las medidas de seguridad o habla muy poco de otro tipo de penas distintas a la pena de prisión, como la multa o la reparación del daño, que son penas pecuniarias. En ese sentido, y lo que celebro de esta ley, es que esta ley no solo regula la pena de prisión, sino también regula la prisión preventiva. ¿Qué quiere decir esto? Que no solo el juez de ejecución va a ser un vigilante de la ejecución o el cumplimiento adecuado de la pena o de la medida de seguridad que se pone por un juez penal, sino también va a ser vigilante de las condiciones de vida en prisión preventiva de las personas. Lo cual es muy interesante porque caíamos en un vacío jurídico. Si bien es cierto, las personas están en prisión preventiva, todo el mundo quiere ir ante un juez de control cuando se encuentran en problemáticas de este tipo, y entonces terminan determinando los jueces de control que no es su materia, y entonces tenían que ir ante un juez de amparo. Ahora no, ya tenemos un juez de ejecución. Y voy a hablar brevemente de dos procedimientos importantes. En materia de ejecución existe el procedimiento administrativo o los conflictos de carácter administrativo y los conflictos de carácter jurisdiccional en estricto sentido. ¿Qué quiere decir esto? Que el juez de ejecución se convierte en un órgano de supervisión de las condiciones de estancia en prisión. Si yo tengo unas condiciones que no son adecuadas, si me están vejando mis derechos, si me están torturando, en primera instancia yo debo de ir ante el director del centro, que es la autoridad penitenciaria, la autoridad administrativa, y entonces quejarme por esa situación que estoy sufriendo. Si esa autoridad administrativa no me hace caso, lo recurro ante el juez de ejecución. Voy a ser un poco breve. Y el juez de ejecución ordenará a la autoridad penitenciaria que cumpla con las determinaciones o con las legalidades o constitucionalidades que ha dejado de aplicar, o con los tratados internacionales que ha dejado de aplicar. Ese es en principio un órgano que las reglas Mandela nos señalaron. O sea, debemos tener un órgano con el cual podemos ir a quejarnos de acuerdo a las malas condiciones de vida que tenga en el centro. ¿Quién puede ir a quejarse? Es un punto muy importante, porque no solo la persona privada de la libertad puede ir a quejarse, no solo el abogado, pueden ser los visitantes, puede ser una ONG, puede ser la Comisión de Derechos Humanos, puede ser inclusive el Ministerio Público el que puede quejarse. ¿Cuáles son dos puntos importantes que podemos ver del procedimiento administrativo que me parecen sumamente trascendentales? Porque si bien es cierto, esta Ley Nacional de Ejecución estuvo
investida, estuvo influenciada por la ley de amparo. Tan es así que tiene dos puntos importantes este procedimiento administrativo. El primero, el artículo 115 de la Ley Nacional de Ejecución habla de caso urgente. ¿Qué es el caso urgente? Algo hermoso. Cuando las condiciones no permiten la mayor dilación por la vulneración a derechos fundamentales de la persona privada de la libertad, puedo ir directamente al juez de ejecución. Y el juez de ejecución tiene suspensión. Ojo con lo que estoy diciendo. Tiene suspensión positiva y negativa. O puede ordenar, yo estoy muy malo, tengo un problema de salud, no me quieren trasladar a un hospital, el juez de ejecución puede ordenar de inmediato, ¿sí?, que me trasladen a un hospital. Me van a trasladar a un centro federal de readaptación social, el juez de ejecución puede suspender ese traslado. Lo cual los litigantes se han olvidado y entonces ellos con el hipergarantismo se van al amparo. ¿Y qué hacen los jueces de amparo? ¿Sí? Dicen, no agotaste el principio de definitividad y te desecho. Entonces, para el momento que ya van ante el juez de ejecución, ya les precluyó su derecho y entonces perdieron la instancia. El no conocimiento de esta ley ha traído graves consecuencias en el litigio porque toda la gente se va al amparo y muchos jueces de amparo tienen el criterio que no puedes ir, de acuerdo al principio que conocemos de la ley de amparo, a agotar el principio de definitividad. Por lo tanto, este caso urgente me parece un punto muy importante. Segundo, ese caso urgente es oficioso. La parte que está promoviéndolo no le va a decir cómo quiere que le cumplan esa determinación. El juez de ejecución oficiosamente determina cómo debe cumplirse. Primer punto. Otro punto importante, ¿sí?, se llaman efectos generales. ¿Qué quiere decir esto? Si el que se duele es una, dos o tres personas de las 10,000, de las 5,000 personas que están privadas de la libertad, pero esa situación afecta a todo el centro penitenciario, el juez de ejecución podrá ordenar que tenga efectos generales, es decir, que rompe con el principio de relatividad de las sentencias y puede beneficiar a todas las personas privadas de la libertad. Acuérdense que ya no debemos de hablar de reos, ya no debemos de hablar de internos, debemos hablar de personas privadas de la libertad, también conocidas como PPLs. ¿Ok? ¿Cuáles son otros conflictos administrativos que se pueden derivar ante el juez de ejecución? Primero, el cómputo. Si no estoy de acuerdo con el cómputo de la pena, ¿qué se suman las penas ahora? Se suma la prisión preventiva, la retención, el arresto domiciliario en caso de delincuencia organizada, el arraigo. ¿Qué también puedo pelear ante el juez de ejecución? El plan de actividades. Anteriormente había un plan individualizado de ejecución. ¿Qué era ese plan individualizado de ejecución? Que en base a los pilares de la reinserción social, los puntos neurálgicos de la reinserción social, que antes del 2008 eran el trabajo, la capacitación para el trabajo y la educación, que en el 2008 se aumentaron a la salud y el deporte. Es decir, para yo lograr actualmente una reinserción social, debo generar un plan de actividades. ¿Qué es ese plan de actividades? Es un compromiso de que voy a trabajar sobre esos bases, esas pilares de la reinserción social, como lo señala el artículo 18 constitucional. ¿Para qué trabajo en esos pilares? ¿Para qué trabajo? ¿Para qué estudio? ¿Para qué me capacito? ¿Para qué cuido mi salud? Para que el día de mañana, si yo no estoy sentenciado por trata, secuestro o delincuencia organizada, pueda acceder a un beneficio preliberacional. Que en materia de ejecución, voy a hablar de esto, es la cereza del pastel. ¿Qué buscamos en la mayoría de los casos los litigantes para nuestros clientes? Que no estén 10 años en prisión, que estén 5. Que no estén 10 años en prisión, que estén 7. O que si es una mamá que tiene un hijo con alguna discapacidad, no esté ni 10, ni 5, ni 4, que se vaya en 2 años y medio. Con una sustitución. ¿Queda claro? Entonces esto me parece muy importante, muy importante. ¿Sí? Entonces, ¿qué vamos a pelear ante el juez de ejecución en materia administrativa? El plan de actividades. Yo no estoy de acuerdo. El plan de actividades tiene que respetar la dignidad. Yo quiero trabajar en lo que a mí me gusta. Yo quiero estudiar en lo que a mí me gusta. No puede imponerme el centro penitenciario lo que debo hacer. Eso sí, si yo me comprometo que voy a hacer eso, lo debo cumplir. Yo voy a hacer la preparatoria, voy a hacer una carrera el día de mañana, el juez de ejecución me lo va a requerir si yo quiero obtener un beneficio preliberacional. No es obligatorio, ojo. Pero si tú quieres obtener un beneficio, cumple con ello. ¿De acuerdo?
Entonces, el cómputo, el plan de actividades, las sanciones disciplinarias. Las sanciones disciplinarias, hay un órgano en el interior del centro que también, como el plan de actividades lo elabora con el persona privada de la libertad, son las sanciones disciplinarias, las supone el comité técnico. Este comité técnico es un órgano colegiado que lo conforman el director, los subdirectores. Este órgano fue inquisidor en otro tiempo. Ese órgano colegiado estaba basado en la ley que establecía las normas mínimas para la readaptación social de sentenciados de 1971. Y era ese órgano que verificaba si la persona estaba readaptada o no readaptada socialmente en otro tiempo. Ahora ya no valora. Ahora el que valora es el juez de ejecución. Ya le quitaron esa potestad a la autoridad penitenciaria. Y entonces se convirtió en un órgano de apoyo, pero también es una autoridad. Es una autoridad que impone las sanciones disciplinarias. ¿Qué es lo bonito de la nueva ley? Me vas a imponer una sanción disciplinaria, pero tienes que respetar un debido proceso. Me debes dar derecho a audiencia, me debes dar los plazos, debo contar con un defensor, porque si no se convierte en una prueba ilícita a futuro. Y además, cuando yo lo recurro, tengo 3 días para recurrir ante el juez de ejecución, que además suspende la sanción disciplinaria. El juez de ejecución puede valorar si es correcta o no correcta esa imposición de la sanción. Eso también puede ser una materia de conflicto o de controversia ante el juez de ejecución. Eso es por lo que respecta a las sanciones administrativas. Por otro lado, voy a hablar de lo que yo considero lo más trascendental. Los conflictos jurisdiccionales que tienen que ver con beneficios preliberacionales. La nueva Ley Nacional de Ejecución contempla 3 beneficios preliberacionales que yo creo que es parte de lo más importante que debemos ver en la materia. Son 3. Libertad anticipada, 50% en delitos dolosos, buena conducta, cumplir con el plan de actividades, no tener antecedentes penales, no estar sujeto a otro proceso de prisión preventiva oficiosa, o prisión preventiva, perdón, no representar una amenaza para la víctima o quien depuso en mi contra, haber pagado la multa, haber pagado la reparación del daño, en principio. Entonces, si yo no soy sentenciado por trata, secuestro o delincuencia organizada, seguramente, si cumplo con los requisitos, me van a dar una preliberación con el 50%. ¿De acuerdo? Se llama libertad condicionada porque puede estar sujeto a 2 condiciones. Una, supervisor en libertad. Aquella persona que me está supervisando que cumple con las condiciones en libertad y le va a estar reportando al juez de ejecución. 2, brazalete electrónico. La novedad de la Ley Nacional de Ejecución es que el brazalete electrónico lo puedo pagar yo, lo puede pagar, sí, lo puede pagar el PPL, el sentenciado. Y ese brazalete electrónico será una condición para poder yo lograr ese beneficio preliberacional. Entonces, al imponerme condiciones, el juez de ejecución se convierte en una libertad condicionada, pero al fin y al cabo es una libertad. ¿Cuál es la cereza del pastel? Pues que yo logré para mi cliente un beneficio preliberacional con el 50%. Por otro lado, tenemos la libertad anticipada. La libertad anticipada es una libertad absoluta. Se otorga con el 70% en delitos dolosos, 50% en delitos culposos. Se otorga con los mismos requisitos que el anterior. No tener antecedentes, no representar un peligro para quien depuso en mi contra, para la víctima, no estar sujeto a un proceso de prisión preventiva oficiosa, haber cumplido con la reparación del daño, con la multa, ¿sí? Haber observado buena conducta, haber cumplido con el plan de actividades, etcétera, etcétera. Eso de la buena conducta no es simplemente un dicho. Eso implica que yo no debo tener sanciones disciplinarias durante el tiempo que estuvo privado de la libertad. Porque cada sanción disciplinaria me la va a argumentar la autoridad penitenciaria en la audiencia de preliberación para decir, él no tuvo buena conducta, tuvo 3 sanciones disciplinarias. Por eso es importante no dejar pasar estas sanciones disciplinarias. Y de paso les comento algo interesante que contempla la ley, que se llaman mecanismos alternos de solución de controversias. En materia de la Ley Nacional de Ejecución tiene sus propios 2 mecanismos alternativos de solución de controversias. Y uno de ellos que tiene que ver con el tema que estoy platicando se llama mediación penitenciaria. Esta mediación penitenciaria lo que busca es no ir al comité técnico, no ir a un ministerio público si hay algún conflicto, sino ir ante un facilitador para lograr mediante la mediación
solucionar, mediante el diálogo, solucionar el conflicto, ¿sí? Y entonces ya no me va a quedar ningún antecedente dentro de mi carpeta de ejecución, por lo cual yo podría acceder a un beneficio preliminacional. Otro mecanismo alterno de solución de controversias que me parece muy interesante, pero está incomprendido y confundido en México, inclusive por la Academia Nacional de Ciencias Penales, se llama aquellos procedimientos que mediante el diálogo, ¿sí?, se solucionan los conflictos. Se llama justicia restaurativa. La justicia restaurativa únicamente aparece en la Ley Nacional de Ejecución, no aparece en la Ley de Mecanismos Alternos de Solución de Controversias. ¿Qué es esta justicia restaurativa? Es aquella justicia que tenían las tribus nómadas que mediante el diálogo lograban la solución de controversias. ¿Qué es lo que busca en materia de ejecución? La reconstrucción del tejido social. Y esa reconstrucción del tejido social, ¿hacia dónde nos lleva? Que, como ya lo dije, mediante el diálogo logremos un perdón por parte del ofendido, por parte de la víctima, ¿sí? Y esto me va a abonar porque va a ir a mi carpeta de ejecución y si yo creo lograr un beneficio preliminacional, me va a abonar. Aquel perdón, aquella reconstrucción del tejido social, no busca la reparación del daño, busca la reconstrucción del tejido social. Bueno, entonces esos son los dos mecanismos alternos de solución de controversias. Vuelvo a los beneficios preliminacionales. Libertad anticipada. La libertad anticipada, a diferencia de la libertad condicionada, es una libertad absoluta. Se acabó, ya no debo nada. Entonces, si yo logro una libertad anticipada con el 50% en delitos culposos o 70% en delitos dolosos, se acabó mi problema. Y si eso le sumamos el artículo 27, fracción quinta, apartado G de la Ley Nacional de Ejecución, y yo no fui sentenciado por alguno de los artículos, por algunos de los delitos del artículo 167 del Código Nacional de Procedimientos Penales, me pueden borrar mis antecedentes penales. Ojo lo que estoy diciendo. Ese es el gran negocio de ahora. ¿Sí? Artículo 27, fracción quinta, apartado G. Si yo logro la libertad anticipada de mi cliente, 3 días después tengo que estar solicitando que le borren los antecedentes penales. Porque si te quedas con antecedentes penales vas a tener grandes consecuencias en tu vida y quiere decir que toda la vida va a estar marcado hasta la Embajada de Estados Unidos y no vas a poder ir a ver a Mickey Mouse. ¿Sí? No te van a dar visa, por decir alguna cosa. No te van a dar trabajo en muchos lugares. No han observado ese tipo de puntos. Son muy interesantes y son trascendentales. Se borran los antecedentes penales de acuerdo a la Ley Nacional de Ejecución Penal. La Corte está en ese dilema, si se borran los del sistema tradicional o no, o los del nuevo sistema. Ahí está, pero los del nuevo sistema, todos se borran si no son delitos de prisión preventiva oficiosa. ¿De acuerdo? El otro beneficio preliberacional está en el artículo 144 de la Ley Nacional de Ejecución que se llama sustitución. La sustitución, y lo más importante, yo podría decir en el primero, fracción primera y segunda, es la sustitución por paternidad. ¿Qué implica esa sustitución por paternidad? Si yo soy un padre, tengo un hijo menor de 12 años o con alguna discapacidad, no representa un peligro para él, yo puedo solicitar mi preliberación. Esto no es un beneficio de las personas privadas de la libertad o sentenciadas. Este es un beneficio por el interés superior del menor. Es decir, prefiero que tú tengas una prisión domiciliaria, mamá, con tu hijo que tiene una, ¿sí?, parálisis, para que lo vayas a atender a que estés en prisión. ¿Estoy claro en esto? Es un punto muy importante. Otro punto importante es que no distingue entre hombre y mujer. Papás, principales cuidadores. Eso sí lo dice. Es un gran punto y es un gran adelanto. Es un reconocimiento de la importancia de la paternidad, porque a pesar de que el artículo 22 constitucional diga que las penas son intrascendentales, y hay que explicárselos a los hiperprocesalistas que manejan la responsabilidad de las personas jurídicas, porque a lo mejor la responsabilidad de las personas jurídicas son inconstitucionales de acuerdo al 22, párrafo primero, ¿sí? Porque convierte las penas en trascendentales, ¿sí? La verdad es que sí lo son y afectan a la familia. Y entonces si yo tengo un hijo menor de edad, pues entonces vamos a tener un problema no solo de la persona que está siendo sentenciada, sino de toda la familia, principalmente, con todo respeto y como la ley la señala, cuando las mamás son las sentenciadas.
Y esto no lo digo yo, y esto voy a hacer un punto porque hay unas reglas mínimas que quiero celebrar que recogió nuestra Ley Nacional de Ejecución. La Ley Nacional de Ejecución, en el artículo 10 y 36, perdón, distinguen entre la mujer y el hombre privado de la libertad. No son iguales. A pesar de que las feminazis digan que sí, no somos iguales. No, con todo respeto, lo dice la ley, lo dicen los tratados. Hay las reglas mínimas de Bangkok que dicen, estas reglas son para las mujeres privadas de la libertad, porque no son iguales. ¿Por qué no son iguales? Porque deben ser custodiadas por mujeres, porque deben estar separadas de los hombres, porque les debemos dar el derecho de conservar a sus bebés hasta los 3 años, porque les debemos dar una atención ginecológica que el hombre no lo tiene, porque les debemos dar insumos en razón de su género, porque debemos de atender con un pediatra al niño, ¿sí? Porque la directora del centro debe ser mujer, porque debo permitir a los hijos menores de 10 años que puedan visitar a su mamá en cualquier momento, porque debo trasladar a las mujeres al lugar más cercano donde viva su familia para que puedan convivir con sus hijos, etc. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, eso es un punto muy importante si lo concatenamos con el 144, fracción primera y segunda, porque lo que estamos viendo en la realidad que a quien se está otorgando esta sustitución, pues es a las mamás. ¿De acuerdo? Y bueno, no somos iguales que no haya un área infantil. En Santa Marta hay un área infantil, ¿verdad? Pero en Reclusorio Norte ni en la penitenciaria hay un área infantil. A lo mejor estamos siendo vulnerados los hombres, ¿no? Obviamente esto tiene una lógica y sería bizantino discutir sobre este tema. Entonces, además de esa fracción primera y segunda, tenemos la tercera y la cuarta. Y dentro de esta tercera y la cuarta, que se concatena con el artículo 55 del Código Penal Federal y algunos otros de los códigos locales, que es, también me van a dar una sustitución por un precario estado de salud, por senectud, 70 años, ¿sí? O incompatibilidad de la pena de prisión con la condición de las personas. Va a decir, maestro, ¿cuál es esa incompatibilidad? Yo cuando trabajaba en el sistema penitenciario llegó un penal y no podía entender por qué una persona en estado de coma estaba privada de la libertad. Pues aunque no lo crean, es cierto. Entonces, cuando tenemos una persona, pues yo creo que ahí se aplica, váyase a su casa, mándenlo al hospital, no tiene que nada que estar esa persona haciendo en el penal. Yo creo que ahí se aplica el artículo 3. Obviamente estos no se otorgan por trata, delincuencia organizada y secuestro, pero en todos los demás casos sí. Después tenemos la fracción cuarta, y dentro de la fracción cuarta, no quisiera mencionarlo, pero bueno, lo contempla la ley que le llama justicia terapéutica para el tratamiento de adicciones. Esa es letra muerta. Pero donde no es letra muerta y ahorita está de moda son los sentenciados colaboradores. Ojo, todos hemos escuchado últimamente, inclusive de voz del señor presidente, es la figura del testigo colaborador. Bueno, también en materia de ejecución hay sentenciado colaborador. Y ese sentenciado colaborador, si participa en información para el asunto principal o para el centro, nos permitiría otorgarle un beneficio por liberación, el que se llama sustitución. Otro punto importante, y para no usar su tiempo, es que esa preliberación, tengo que tratar el COVID porque yo creo que es un punto importante en los penales. Hay una figura en el artículo 146 que se llama preliberación por política penitenciaria. ¿Qué sí implica esto? No solo el defensor, no solo la familia, no solo el sentenciado puede solicitar la preliberación, lo puede solicitar el propio director del centro, la propia autoridad penitenciaria. ¿En qué casos? En los casos que señala el artículo 146. Senectud, sentenciado colaborador, que la pena no sea superior a 5 años, cuando ya no sea de trascendencia el bien jurídicamente tutelado, etcétera, etcétera. ¿Cuándo lo va a solicitar el director del centro? Cuando la persona no esté sentenciada por trata, secuestro y delincuencia organizada, ni por ninguno de los delitos del artículo 167, ¿sí? Siempre y cuando hay una opinión técnica de la Fiscalía de esa federal local, dependiendo del delito de que se trate. ¿De acuerdo? Esa opinión no es vinculatoria para el juez. Y entonces la propia autoridad penitenciaria puede ir ante el juez de ejecución, en el caso del COVID lo tenemos, puede solicitar una sustitución por razones de salud, lo mencioné,
la fracción tercera, y lograr que todas esas personas vulnerables, diabéticos, hipertensos, mayores de 70 años, que los manden a su casa. ¿Estamos de acuerdo? Decían que es letra muerta, pero nadie la aplica. ¿Somos? ¿Qué implica también? Si yo soy una persona de 70 años y no me considero el director del centro, yo puedo ir ante el juez de ejecución y solicitar al juez de ejecución que me otorgue ese beneficio preliberacional, porque el director no me contempló. Por último, voy a hablar de una figura muy importante que se llama retroactividad a favor. El artículo 142 y 143 señalan que cuando haya una supresión de tipo, esa es la figura, no derogación, supresión de un tipo penal, o cuando haya una adecuación de la pena, es decir, una disminución de la punibilidad, que es lo correcto, no es pena, cuando está en la ley es punibilidad. Entonces, de oficio el juez de ejecución tendrá que aplicarme retroactivamente la ley, ¿de acuerdo? ¿Estamos de acuerdo? Es uno de los principios o uno de los artículos 143 que rompe con el principio de contradicción. No le vas a dar vista a la víctima, ¿eh? No le vas a dar vista al ofendido. Tienes que aplicarlo de oficio. ¿De acuerdo? Entonces, si hay una supresión de tipo, es decir, desaparece el tipo penal, el juez de ejecución oficiosamente me tendrá que dar la libertad. Si hay una adecuación de la pena, ¿qué implica eso? Disminuyó la punibilidad. La pena era de 7 a 15 años, lo que pasó en algún tiempo en posesión de delitos contra la salud. Yo estoy sentenciado a 7 y disminuyeron la punibilidad de 5 a 15, me tendrán que disminuir hasta los 5 años, lo cual tiene varios efectos y el juez de ejecución va a tener mucho trabajo. Uno, que yo ya estoy compurgado y me tendrá que dar la libertad. 2, que ya alcance un beneficio preliberacional. Y 3, simplemente que me notifique, porque el juez de ejecución ahora, desde el principio de la misma, tendrá que notificar el cómputo de la pena. Entonces, la persona sentenciada ya tiene un papel desde que ingresa como sentenciado y dice, yo el 30 de noviembre del 2025 compurgo mi pena. Porque antes había una diferencia entre la autoridad penitenciaria y el juez de ejecución y no se ponían de acuerdo. Ahora quien manda es el juez de ejecución. Y entonces la persona sentenciada tiene un documento. Ese documento, si hay una adecuación de la pena, se lo tienen que actualizar con la modificación que señala el artículo 143 de la Ley Nacional de Ejecución. ¿Estamos de acuerdo? En materia de ejecución hay 3 aspectos de oficio. 1, ya se los dije, con el caso urgente. 2, con la adecuación o supresión del tipo, es decir, la retroactividad a favor. Y 3, cuando se vulneran derechos fundamentales en la sentencia, el juez de ejecución se tendrá que pronunciar. ¿De acuerdo? Esto es un punto muy importante, porque hay una contradicción entre el Código Nacional de Procedimientos Penales, en el 467, no recuerdo, ¿sí? Donde dice que cuando hay una retroactividad a favor tenemos que ir ante el tribunal de alzada. No, tenemos que ir ante el juez de ejecución. ¿Por qué? Porque la ley posterior deroga la anterior y la ley de ejecución es posterior. Porque la ley especial deroga la general. Y 3, porque es mucho más benevolente la Ley Nacional de Ejecución que el Código Nacional de Procedimientos Penales. Entonces ya no tenemos que ir para una retroactividad a favor ante la sala superior, sino que lo tendrá que hacer oficiosamente el juez de ejecución. ¿Estamos de acuerdo? Y dentro del punto interesante de la Ley Nacional de Ejecución debemos señalar que el artículo 199 de la Ley Nacional de Ejecución amplió este concepto. Porque la ley de amparo habla, ¿sí?, de una declaración de inconstitucionalidad. Es decir, si la Corte dice, este delito es inconstitucional, también operará la retroactividad a favor. Ese es un punto muy interesante, es muy especializado. Tendríamos que explicar durante 2 clases la declaración de inconstitucional, ¿va, doctor Román? Porque es un tema difícil en la ley de amparo, ¿sí?, pero interesante porque lo concatenan con la Ley Nacional de Ejecución Penal, ¿sí? Bueno, yo quise hacerlo un poco breve, yo sé que es la última clase, pero traté de explicar lo más trascendental del tema. Estoy a sus órdenes para cualquier duda o aclaración, ¿sí? Gracias, doctor.
Revista Jurídica Nacional Prescriptia y su Consejo Editorial invitan al Magno Congreso en las materias de amparo, penal y civil, en homenaje póstumo al doctor Ignacio Burgoa Orihuela, con motivo de su 15º aniversario luctuoso, del 7 al 11 de diciembre de este 2020. Lunes 7. Mensaje del doctor Arturo Altamirano González en representación de los magnos ponentes de la Revista Jurídica Nacional Prescriptia, con la participación de regias personalidades: maestra Isabel Burgoa Llano, licenciada Pilar Ortuño Burgoa y licenciado Roberto Ortuño Burgoa. Magna ponencia: la fundamentación filosófica del juicio de amparo, por el doctor Ignacio Burgoa Llano, en homenaje póstumo a su padre. Además, las participaciones de el doctor Alberto del Castillo del Valle, magistrado doctor Marco Polo Rosas Vaqueiro, magistrado doctor Fernando Rangel Ramírez, magistrado doctor Rubén Arturo Sánchez Valencia. Martes 8 de diciembre, doctora Diana Garduño Santiago, doctor Jorge Raúl García Sosa, doctor Samuel Hernández de Alba, doctor Baldomero Mendoza López, doctor Albertico Guinto Sierra. Miércoles 9 de diciembre, doctor Arturo Farelas Pacheco, doctor Eric Pérez Loyo, juez doctora Ernestina Carro Roldán, maestro Enrique Octavio Baeza Pérez y doctora Nancy Villafán Pérez. Jueves 10 de diciembre, doctor Salvador Morales Ferrer, doctor Román Díaz Vázquez, doctora Libertad Bugambilia Suárez Sánchez, perito doctor Vicente Cruz Portillo. Viernes 11 de diciembre, juez de distrito doctor Iván Aarón Seferín Hernández, doctor José Eduardo Telles Espinosa, doctor Epigmenio Mendieta Valdés, doctor Arturo Altamirano González y el doctor José Díaz de León Cruz. Clausura por la directora ejecutiva de la Revista Jurídica Nacional Prescriptia, doctora Libertad Bugambilia Suárez Sánchez y el doctor Ignacio Burgoa Llano. Modalidad virtual, evento gratuito por Facebook Live. Registro al teléfono 221-636-3491 con la licenciada Sandra. Constancia por aportación de 300 pesos. No faltes.